Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, ¿cómo andan? Espero que anden bien, arranca La Máquina de Pensar, una máquina de pensar que ya vamos a dedicarla esta semana en tema exclusivo prácticamente. Vamos a estar hablando del señor David Jones. Está Juan Core en controles de emisión ahí piloteando la máquina, Gustavo Germán en la puesta a punto, a Ramiro Sanchís. ¿Cómo andas, Ramiro? Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Ramiro Sanchís, ustedes lo conocen, siempre viene como escritor básicamente para hablar de sus novelas. Por lo menos una vez al año, y aunque a veces tenemos llamado para hablar de Philip K. Dick. Sí, he hablado de todo un poco, sí, hasta de cine creo que en algún momento este año vamos a hacer de Lovecraft, así que bien. Te vamos a tener que llamar también. Fantástico. Pero bueno, el tema es hablar de David Bowie, alguien que, bueno, murió el año pasado, en enero, y a los 69 años hizo algo muy especial o muy llamativo, si se quiere, que es que su último disco, ¿no?, lo presentó el día de su cumpleaños y a las 48 horas se murió, ¿no? Hay un documental de la BBC que se habla de los 5 últimos años, que acaba de ser presentado en enero, ¿no? Salió creo que el 8 de enero, bueno, sí. Y que ahí cuenta precisamente esto que lo dijimos muy sucintamente. Sí, es muy interesante ese documental. Es como la segunda parte de otro que se llama, que serían no son los primeros 5 años, pero se llama 5 Years y tiene 5 momentos de su carrera hasta el 80 y pico, y luego vendría a retomar creo que desde el 2012, cuando estaba por ponerse a grabar último disco. En realidad empiezan a hablar del 2003, de la última gira. O sea, en realidad no son 5 años exactamente. No. El primer documental, simplemente decirles que llamaba mucho la atención, estuvo en Netflix, después lo sacaron, porque te mostraba un artista que, para empezar, para un músico, ¿no?, un rockero, una mega estrella, usaba personajes, ¿no? Entonces, el tema de esos 5 años es que durante 4 años casi fue cambiando cada año de personaje. Sí, y de estilo, y de presentación, y de todo. Claro, él incluso por fuera de esos 5 años también cambió mucho de estilo, pero los personajes, hay que refinarle un poco la noción, porque en realidad lo que él hacía era más complicado. Él interpretaba, no es que él creara un personaje y que en la canción había un personaje, digamos, como puede pasar con cualquier balada, digamos, que cuenta una historia. O Tommy, por ejemplo, la ópera rock. Por supuesto, o The Wall, yo qué sé. Lo que hacía, eso igual Bowie lo hizo en su primer éxito, que fue Space Oddity. Había un personaje que era el Mayor Tom, y la canción cuenta de lo que le pasa. Pero Bowie no representaba a él al Mayor Tom. Y en cambio, cuando hace el disco de Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, que es del 72, ahí él asumía el rol ese, digamos. Los conciertos eran como si el que estaba ahí adelante era Ziggy Stardust y no David Bowie. Incluso en las entrevistas, él hacía de Ziggy. Claro, exacto. Él encarnaba el personaje hasta el punto que lo tuvo que abandonar. Un personaje que consistía en una alienígena que había llegado a la Tierra, ¿no? Es complicado porque en realidad el disco cuenta vagamente una historia, pero no cierra, o sea, no es una historia coherente en ese sentido. En principio hay un tema extraterrestre, pero es muy recomendable leer una entrevista, una especie de diálogo. En principio no me acuerdo quién entrevistaba a quién, entre William Burroughs y David Bowie, una entrevista que salió en el 74. Eso, sí. Y se nota que en un momento Burroughs le dice, mirá, yo estuve escuchando un poco tus canciones, me interesaron las letras, no sé qué, pero no entiendo nada de qué es esto de Ziggy Stardust. Y Bowie le parece como, da la impresión de que lo improvisa y le explica el concepto, y es nada que ver con lo que uno imagina. Y hay como muchas versiones posibles. Lo más claro sería que hay una especie de extraterrestre que baja a la Tierra y es atrapado con un mensaje que quería decirlo de alguna forma, que el mundo está por terminar, faltan 5 años. Y entonces la forma de decirlo es a través del rock, de hacer una mega estrella de rock, y después se enloquece con la fama y termina suicidándose. Sí, pero también parece que en algún momento, en otras de las canciones aluden a que lo matan los fans. En la versión que le cuenta Burroughs,
Siggy en realidad es un humano como que es poseído por un extraterrestre, así que no hay manera de refinar el concepto. De todas formas, ese disco tampoco va contando toda la historia, no, es que no lo cuenta, sino que es como si fueran escenas, fragmentos, escenas de una narrativa que nunca cuaja o nunca queda entera. O que tal vez la tenía clara él, pero yo creo que ni eso, o sea, pero el problema no es. Hay un problema de fondo y es que Bowie representó una estrella de rock. El tipo no era famoso. Quería ser famoso. Claro, tenía unos seguidores de culto. Él había sacado ya 4 discos. Sí. O sea, el primero que se llama David Bowie, el segundo que también se llama David Bowie, pero luego fue relanzado como Space Oddity por la canción que contenía. Luego saca The Man Who Sold the World y Hunky Dory, que es como su primera obra de peso. No que The Man Who Sold the World y el otro no lo sean, pero bueno, no son discos tan bien logrados en cierto sentido. Pero claro, no tenía una legión de seguidores, digamos. Entonces lo que él decide, que es brillante, es, bueno, yo no soy una estrella de rock, pero si me comporto como una, la gente va a creer que lo soy. Y entonces es básicamente lo que hace. Obviamente lo apoya mucho el manager, eventualmente ahí circula dinero de la discográfica y va a Estados Unidos donde no lo conocía nadie y anda en limusina con 4 seguridad al lado y no le da bola a nadie, no da entrevistas o da selectas y entonces, claro, ese comportamiento de estrella de rock es lo que hace que la gente dice, este tipo debe ser una estrella de rock. No, pero aparte también estaba el tema exótico de su vestimenta y bueno, por supuesto, porque ahí ya estaba el representación y toda esa historia de Siggy. Entonces eso llamaba la atención. Cosa que vi algunas entrevistas y él no se sentía tampoco tan cómodo, ¿no? O sea, lo que pasa es que Siggy, toda la etapa de Siggy lo pone en un lugar muy rockero y él no era estrictamente un rockero, o sea, como podía serlo, no sé, yo qué sé, cualquier banda hard rock del momento. Lo que Bowie le interesaba era una cosa mucho más amplia. Lo que hizo con Siggy fue inventarse un rockero, que era Ziggy Stardust, y representarlo. Pero claro, tarde o temprano lo llegó a desgastar un poco eso. Aparte también es un momento donde se pone de moda el glam rock y ahí surgen otras bandas, algunas de menor o mayor interés. Estaba Roxy Music, que es como quizá la más fascinante de todas. Estaba su relación con Mark Bolan, que para muchos fue como el creador del glam rock con la banda T-Rex. Y es toda una mezcla compleja de cosas que Bowie quería hacer y que terminó encontrando esa manera de ser un actor. Ya en el disco de Hunky Dory del 71, él firma los créditos del disco como el actor. O sea, él representa a una estrella de rock. Él dice en un momento, hay muchas declaraciones, pero dice que él no disfrutaba, al contrario de los grandes estrellas de rock, de estar arriba del escenario, sufría mucho y que se había inventado personaje como forma de actuar, digamos, como hacen los actores, ¿no? Que son muy tímidos en la realidad y se ponen máscaras y se van dando. Y tiene otra frase que dice que maravillosa, ¿no? Que darle a una persona una máscara. Sí, y te dirá la verdad. Eso creo que es de Oscar Wilde. Bueno, esa es otra operación que hace también, ¿no? Eso está muy bien puesto en evidencia en la película Velvet Goldmine, que es una película inspirada en los años glam de Bowie. Ahora, muy buena película. Sí, buenísima. Esa historia de yo soy tímido y me invento los personajes porque no soy capaz de ser yo mismo en escena, eso se lo inventa al fines de los 70 para hacer y para dar la idea de que lo que estaba haciendo en ese momento, los discos Low, Heroes y Lodger, era él mismo, el verdadero Bowie. Pero luego cambió de nuevo con Let's Dance o incluso antes con Scary Monsters. Entonces esa idea de el Bowie real y el actor y el personaje siempre estuvo en crisis. Nunca hubo un verdadero Bowie. Hasta su último disco plantea enigmas, entre comillas. O sea, vos no le crees nada a David Bowie porque empezó con digamos, era un creador de ficción. Hay un último Bowie que es el que de algún modo presenta el documental 5 Years, que por algo usa como prólogo esa gira del 2002-2003, que es una la última excelente manera de verlo tocar. Y se llama toda su Reality Tour, claro. Ahí el Bowie que aparece en ese momento es un tipo súper simpático, afable, lo muestran riéndose, haciendo chistes. Todo el mundo habla de lo buena persona que demostraba ser,
Pero ese es el Bowie como que de las últimas décadas. Bowie también tuvo fama de ser... No, pero digo, la persona evoluciona, digamos, ¿no? Sin duda. Y madura, pero... y se convierte, digamos... Claro, pero en el contexto de Bowie, el Bowie definitivo y el Bowie real no existen. Digo, estamos hablando de la estrella o del hombre público y de la persona, ¿no? Pero que se van confundiendo, poco a poco se van confundiendo. Sin duda. Pero digo que todo el mundo va cambiando. Él, como decís vos, un detalle que no dijimos es que él al principio fracasó muchas veces. Por supuesto. Muchos fracasos. Toda su carrera a lo largo de los 60 es un fracaso tras otro. Sí, un fracaso. Incluso el éxito de Space Oddity es una suerte de fracaso, porque en ese momento él nunca logra, en el sentido inmediato, o sea, en el mismo en el 69 o en el 70, él nunca logra una canción al nivel, digamos. Que llega de número 1. Claro, entonces todo el mundo rápidamente lo desestimaron por, este tema Space Oddity lo que hizo fue aprovecharse de la llegada del hombre a la luna y fue vendido como un hit del momento. Tuvo mucho éxito, pero hay que ver qué hace ahora. Y nunca logró hacer algo a ese nivel de popularidad. No sé si de calidad. A mí, por supuesto, me encanta Space Oddity, pero no lo pondría tampoco entre sus 10 o 8 mejores temas. ¿No? Me encanta, es un gran tema, pero me parece que hay otras... Es él, digamos, hasta ahora, digamos, suena como... Es maravilloso, pero hay otros temas que me resultan más, a mí en lo personal, ¿no? Una de las cosas que me llamó la atención y que no está en esos dos documentales, y me llamó mucho la atención, yo te decía ahora fuera de micrófonos, es que él se presenta como escritor. En muchos casos, pero incluso... Y escritor en sentido de escritor, en sentido amplio, de escritor de canciones, escritor, digamos, de una obra, escritor de una ficción y escritor hay un momento específico en la carrera que es hacia 95-96, que en ese momento Bowie estaba muy fascinado con el mundo del arte de vanguardia, el outside art, la idea del arte hecho por gente que no es artista o gente que está loca y Bowie siempre estuvo fascinado con la locura. Basquiat también trabajó en Basquiat como Andy Warhol. Claro, y Basquiat de algún modo era un outsider. Exacto, entonces, Basquiat era un y se reúne de vuelta con Brian Eno y van a visitar un manicomio y ve las obras de arte entonces de toda esa etapa que es muy fértil en choque de ideas y es como muy burbujeante en eso, él de algún modo ahí lo que empieza es a escribir una ficción que termina siendo el disco Outside, que si vos lees el librillo hay un relato, que es un relato de crimen cyberpunk. O sea, y él decía, nunca llegó a concretarse, quizá ahora después de su muerte salga esto de alguna manera, él decía que iba a publicar una novela. Sí, habla de una novela, claro. Que habla de una serie de ensayos también. Exacto. Que pueden ser, aparte de los ensayos, artículos. También él fue curador de una revista de arte también en esa época y en adelante, y hizo entrevistas. Estaba buscando acá lo que a él le interesaba, pero en realidad no lo encuentro, pero básicamente la idea de él era que el rock no era solo para adolescentes y que se podía ir a algo mayor, que era unirlo con la comedia, con el teatro, con la pintura y con la literatura, ¿no? Todo eso está presente. La literatura, el drama, el teatro está muy incorporado a los personajes que él representaba, incluso cuando decía ser David Bowie. Por eso te decía esto de quién es quién. Cuando él dice basta de personajes, su último gran personaje es el Duque Blanco, el Thin White Duke, que es del disco Station to Station. Está asociado al disco Station to Station, que es del 76. Esa fue la etapa más sacada de su vida. En cuanto a drogas, pero también... En cuanto a todo. Sí, en cuanto a todo, pero también está el tema no menor, me parece, y de hecho en esta Velvet lo menciona y otros lo mencionan, no menor, de que no es fácil vivir como personaje, o sea, hacer que tu vida que sea un personaje durante un año y al otro año sea otro personaje totalmente distinto y al otro año sea otro personaje. Es trivial. O sea, que te puede afectar puede ser trivial, pero si uno mira videos del 72, del 71, pero sobre todo del 72, cuando la primera encarnación de Ziggy, cuando todavía tenía las cejas y ahí cuando lo ves en las entrevistas y mismo en escena, Bowie vive sonriendo, parece feliz. Cuando saca en el 73, cuando pasa a una producción un poco más amplia y más refinada, que es Aladdin Sane, el disco del 73, y toda una puesta en escena mucho más elaborada, con más músicos y todo, en las entrevistas, a partir de ahí no lo ves sonreír nunca más. Y eso termina en un documental muy famoso del año 74, que se llama Cracked Actor, que es él básicamente en su limusina, recorriendo Estados Unidos,
en la gira del disco Diamond Dogs, que es un disco del 74, que es como el punto de comunicación entre la etapa glam que se termina y la etapa soul que empieza. Y entre la cocaína y la malnutrición, porque vivía de leche y morrón, comía morrones y tomaba leche, el tipo está reducido físicamente a nada, llegó a pesar 40 y pico de kilos. Y anímica y psíquicamente está hecho una masa de nervios paranoico, y eso es como que ahí termina de algún modo esa etapa donde el tipo quedó en su expresión más terrible. Lo ves en las entrevistas. Hay una entrevista muy famosa que él está en un programa de televisión, creo que después canta, y está con un bastón. Sí, la vi, sí, y ahí va de Carpet está Shop. muy nervioso. Sí, y el presentador le dice, pero ¿qué es lo que estás dibujando con el bastón? O sea, que él estaba todo el tiempo y no logra armar una respuesta, no logra dar respuestas coherentes. Está muy nervioso, y aparte le pregunta, ¿estás nervioso? Y dice, no me hagas esa pregunta porque me pongo más nervioso. Es que pero parece ahí un principiante, te quiero decir ahí. Bueno, ahí está terminando, esos son los últimos momentos de sí. Él se había matado, entre comillas, así, y entra una especie de etapa de transición, pero todavía cargaba con ese. Psíquicamente le hizo mucho mal, de algún modo. Bueno, es lo que estamos hablando, de ir cambiando y viviendo todos estos personajes. Claro. Tiene su digamos, sus consecuencias psicológicas. Es que de hecho la primera vez que él vende la idea de, no, miren, todo esto era mentira, yo no soy un rockero, a mí me gusta el soul, o sea, es en esa época, pero hace un disco que es Young Americans, que es buenísimo, y luego enseguida ya propone otro personaje, o sea, como que de algún modo el impulso ese de desdoblarse todo el tiempo no lo pudo contener. Por eso, entonces la ficción lo va ganando él mismo también, y con bueno, logró superarlo después, pero estuvo el tema de las drogas, estuvo un tema, y logró superar toda esa crisis, y logró sobrellevar esos 5 años que básicamente es el primer documental de la BBC. Sí, exacto. Amigos, aguantamos un poquito, Ramiro, vamos a hacer una pausa, amigos, estamos en La Máquina de Pensar conversando con Ramiro Sanchís sobre el tema que se llama David Bowie. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Bueno, Lazarus es el tema que nos estaba brindando David Bowie del último disco Black Star, que dijimos que presentó el día de su cumpleaños el año pasado, y bueno, a las 72 horas murió. El videoclip, estábamos conversando ahora con Ramiro Sanchís, estamos acá en La Máquina de Pensar, el videoclip de Lazarus, que realmente está muy interesante, está muy bien. El director del videoclip dice en este documental que fue en el rodaje del videoclip que Bowie se entera de que la enfermedad que venía, digamos, capeando durante todo un año o no se sabe cuánto, ya no había vueltas, no había vueltas, y que iba a ser lo último. Y en Lazarus, bueno, él habla de que se elevó y de que estaré en el cielo, claro, pero igual, como siempre, nunca está claro, porque el tema Lazarus sale del musical del mismo nombre, que es una vuelta a la película de 1975-76, ahora no me acuerdo, The Man Who Fell to Earth, el hombre que cayó a la Tierra, que es como la consagración, bueno, no la consagración, pero el debut de Bowie como actor cinematográfico, que es probablemente uno de sus mejores papeles, si no su mejor papel, que hace de un extraterrestre que anda buscando otra agua vez por un la Tierra. Extraterrestre que viene, alguien le digo, él es raro, hay toda una cadena de asuntos interesantes, y es que fue a raíz del documental que te había mencionado, Cracked Actor, que Nicholas Roeg, el director de Man Who Fell to Earth, lo identifica y dice, yo quiero a este tipo, porque su primera opción era Peter Sellers. Y cuando ve ese documental le parece que Bowie era ideal, como que no tenía ni que actuar, digamos. Sí, ¿no? Como que ya era un raro. Incluso y uno mira la película y no es necesario, no hay que decir mucho sobre que sea un alien. Parece que está en otro contexto el tipo. Porque los movimientos es una cosa como hiper sensible y delicada. Está claro que es un extraterrestre, porque sí que no era necesario maquillarlo demasiado, ni exagerar por ese lado. Eso tiene que ver con algo, digamos, de lo extraño, lo raro, o lo que está en otra frecuencia, lo que está mirando, digamos, la realidad cotidiana, es esa mirada, con un concepto que él, yo te contaba, que decía en una entrevista,
o en varias entrevistas, de que él desde los 15 años, bueno, él fue a un colegio artístico, de tecnología artística o algo así, de artes, ¿no? Digamos, a nivel de secundaria, y él tenía la convicción, no sabe de dónde la sacó, de que en arte lo mejor siempre surge desde la periferia, ¿no? Desde lo sesgado, desde lo raro, de lo que está del que no es normal. Hay mucha, se puede rastrear por muchos lados. La familia de Bowie, por el lado de la madre, tenía muchos antecedentes de esquizofrenia, y él tenía un medio hermano mayor que padecía esquizofrenia y pasó los últimos años de su vida internado y se suicidó. Y fue el hermano de Bowie el que lo introdujo en la narrativa de los beatniks. Le hizo leer On the Road de Kerouac, y a su vez también le hizo escuchar jazz, le hizo escuchar Coltrane. Entonces, y Burroughs, se le admiraba. Sí, ¿no? Tal cual. Y de algún modo es como una presencia fundamental en su vida, no solo por introducirlo en un mundo que luego Bowie de algún modo exploraría de muchas maneras, que es Burroughs es fundamental de algún modo, y mismo el jazz también, pero más allá de eso le deja una especie de fascinación, obsesión con la locura, que Bowie siempre estuvo, desde discos tempranísimos como The Man Who Sold the World, que hay canciones como After All y All the Madman, y que hablan mucho de la locura, que plantean incluso esa relación con un otro que está loco y que no se sabe. Hay una canción que es All the Madman, justamente, que es alguien que va a un psiquiátrico, a un hospital psiquiátrico, y resuelve quedarse porque le parece que ese mundo es preferible al mundo de afuera. Entonces, sí, igual yo te decía que me pareció una muy buena, no es fácil darse cuenta, digamos, él siempre estuvo atento inglés, a eso. si vivís en Londres, no sé cuánto, darte cuenta que lo principal del arte surge de la periferia. Yo, por ejemplo, Kafka lo escribió, ¿no? Kafka lo escribió diciendo que él vivía en Praga y que en el mundo germánico era mejor estar en la periferia, donde se podía experimentar más, ¿no? Sí, que estar en el centro, que tenés que estar, digamos, el establishment, o digamos el mainstream te está pidiendo que sea incluso Bowie exploraría el concepto de periferia desde varios ángulos. O sea, por ejemplo, él, si bien no fue nunca un original innovador, ni un creador de cosas inusitadas, siempre fue alguien que supo ir a buscar a ciertos lugares, ni siquiera solo lo nuevo, sino lo más extraño. Soy bueno sintetizando. Claro, resumiendo, sintetizando. La historia del arte y incluso del rock en particular es la historia de quién robarle, y él siempre es más complejo, pero siempre supo dónde mirar. Por ejemplo, sí, yo no sé si es robar. O sea, yo tengo un problema con eso, pero es un problema personal mío, digamos, el tema del robo sagrado, el robo del arte. Él lo que planteaba en todos casos es buscar síntesis para reflejar el espíritu de la época. Saber con quién colaborar, por ejemplo, también. Tratar de reflejar el clima social. Claro, pero lo interesante es que cómo buscar el zeitgeist, o sea, el espíritu de los tiempos, yendo justamente a esa periferia, como vos decías, ¿no? Claro. O sea, porque, por ejemplo, cuando de algún modo se consagra su glam rock, y eso es el espíritu del 72-73 en Londres o lo que fuese, él ya está podrido de eso y se pone a buscar otra cosa. Es como rehuir lo canónico y buscar lo alternativo. Exacto, permanentemente. Y cuando no lo encuentra en la tradición del rock anglo, se va al rock alemán, al krautrock, y empieza a escuchar a Kraftwerk y a Neu. Y también hay muchas fuentes literarias, ¿no? Yo recuerdo Lou Reed decir una vez, darse cuenta, dice que en los 60 se dio cuenta de que toda la poesía simbolista francesa, ¿no? Estaba dice, estaba virgen para el rock. Dice, bueno, entonces yo me voy a dedicar solamente a esto. Pero en Rambo está la idea del yo soy otro. Y eso puede aplicarse a toda la carrera de David Bowie. Bowie siempre fue otro. Yo pensé, yo soy otro, esa idea de la identidad. Y Oscar Wilde también, ¿no? Claro, bueno, por eso es una cosa que está muy bien marcada en la película Velvet Goldmine, que empieza básicamente con Oscar Wilde recibiendo de unos extraterrestres una joya, una especie de esmeralda, que luego va pasando a lo largo de todos los personajes de la película, ¿no? Él dice, por ejemplo, David Bowie dice en una entrevista: pienso que nunca estoy feliz
cuando me siento cómodo creando música. Debo sentirme incómodo, sentir que estoy en una zona que no controlo. Es en esa situación que la música resulta mejor. Cuando he estado fuera de mi norma es cuando han surgido las cosas más interesantes. Sin duda, y o sea, también, lo aplica a sí mismo también esto de ruido canónico. Pero eso también responde a momentos determinados de su carrera. Las metodologías de Bowie en el estudio fueron variando muchísimo, y desde una especie de obsesión temprana con ir al estudio con todo pronto y tocar las tomas lo más en vivo posible, que es la época de Zig y todo, pasa a ya con Eno en el 77, 76, 77, 78, pasa a no tener nada armado en el estudio, ir con meras ideas, y que en la interacción de la consola y los efectos y algunos músicos invitados surja, o sea, temas que por ejemplo los van bosquejando en el momento. Pero un caso paradigmático eso es Heroes, que es como el himno Bowie, de Bowie, No, y también pasó con la canción que compuso con John Lennon, ¿no? Con Fame. Fame también era un riff que él le había escuchado que era a Carlos Salomar, había una canción llamada Foot Stomping que a él le gustaba mucho cantar, y de combinar ambas cosas, Lennon gritaba aim, apunta, y Fame, y ahí le quedó, y es raro, es difícil escuchar bien a Lennon en la canción, ¿no? Ahí medio sepultado. Es un tema, claro, está compuesto con John Lennon, pero en realidad Bowie decidió darle crédito, supongo que también porque era un tema como de su fascinación con Lennon, y se hizo muy amigo de Lennon en ese momento. Pero en sí es mucho más importante Alomar ahí con el riff básico, ¿no? Pero en lo que te decía de Heroes pasa por hay una especie de pista básica que está grabada, y le invitan a Robert Fripp, el líder y guitarrista de King Crimson, a tocar, y no le dicen nada, no le dicen ni qué acordes son, ni se la dejan escuchar antes, sino que lo enchufan y escuchá y grabá. Y Fripp hace unas líneas de guitarra y pasan a otro tema, y luego Tony Visconti, que es el productor de ese disco Heroes, ensambla esos pedazos de guitarra que nunca fueron algo coherente, y con eso hace esa guitarra que está como todo el tiempo, nunca cae a tierra, ¿viste? Que pasa que estuviera siempre ahí elevada, y se sostiene, y se sostiene, y se sostiene la nota, hasta que parece como que va a estallar ahí. Y eso nunca existió. O sea, eso, de todas formas, nunca fue tocado, eso fue ensamblado en el estudio. Correcto, pero de todas formas, esto que me estás diciendo es bastante frecuente en otros artistas. Por supuesto, que al ser famosos, digamos, ya puedes tener horas de estudio, puedes hacer lo que quieras, claro. Los Beatles mismos, te digo, todos pueden claro, hacer, claro. Digo, ¿no? Pero o sea, siempre está el lujo de estar 300 horas en estudio, que no pasa nada. Claro, bueno, incluso Bowie, que fue siempre un gran trabajador en ese sentido, a veces se le terminaban las horas alquiladas y levantaba todo y se iba a otro estudio, llamaba por teléfono, ¿puedo ir a tal lado? Y a las 3 de la mañana caían en otro estudio. O sea, sí, por supuesto, siempre hay una chance de hacer eso. El que no puede pagarse más de 2 horas tiene que ir con todo armado y grabar, como él había hecho en su principio. Pero a la vez también tiene que ver justamente con su colaboración con gente que ya tenía, no por haber llegado a eso, sino por opción estética, ideológica, filosófica, al trabajar las cosas de esa manera, que era Brian Eno. Brian Eno tenía un set de cartas que llamaban las estrategias oblicuas, que vos las tirabas, o sea, al azar, elegías una, y lo que te dijera vos lo tenías que hacer. Por ejemplo, borra todo lo que has hecho, hazlo más fácil, hazlo más difícil, haz algo aburrido, la repetición es una forma de cambio, honra tus errores. Y ese impulso dadaísta del azar. Sí, ¿no? buscar también algo que sea Pink Floyd, o bueno, los técnicos están con Pink Floyd, buscar el accidente creativo. Claro, exacto, ¿no? El error creativo, accidentes ¿no? planificados, incluso se lo llama buscar errores que sean creativos. Aguantamos un poquito, amigos, estamos en la máquina de pensar. A la vuelta vamos a hablar, si te parece, Ramiro, de esta cosa tan rara que es David Bowie. Por un lado, alguien muy abocado a lo pop, muy consciente de lo que estaba pasando en cada momento, y por otro lado, tratando precisamente de cambiarlo, o de hacer vanguardia con ello, ¿no? Algo que parecen dos cosas, realmente es el agua y el aceite, ¿no? O sea, si vos estás, si vos sos Britney Spears, tenés que estar dedicado a lo que quiere la gente, ¿no? No puedes hacer eso y a la vez hacer todo lo contrario. Esto después de la pausa, amigos, seguimos aquí en la máquina de pensar. En el aire de Radio Uruguay, la máquina de pensar.
Continuamos, amigos, en la máquina de pensar. No vamos a poner el tema porque si no, para poder seguir conversando con Ramiro Sanchís en torno a David Bowie. Sobre este hombre, yo te decía, te dejé planteado la pregunta, ¿no? Cómo él hacía para, por un lado, estar tan pendiente de lo pop, ¿no? El pop básicamente es qué es lo que la gente quiere oír, ¿no? O la juventud quiere oír, entonces yo hago canciones o música en torno a eso, ¿no? Para estar, digamos, en primera plana. Y a la misma vez, querer hacer vanguardia experimental y tratar de cambiar eso. Bueno, lo que pasa es que él, es lo que un poco te decía por fuera del micrófono, de nunca estar exactamente en un lugar, nunca ocupar satisfactoria y cómodamente un lugar, estar siempre entre dos cosas. Sí, uno puede ver a lo largo de toda su carrera una sensibilidad pop increíble, o sea, canciones pegadizas que ganchos como ese tipo de cosas. Y vincularlo con el baile también. Sin duda, bailaba a su manera muy peculiar, pero bailaba. Y también, en algunos momentos más que otros, esa noción de siempre estar experimentando con algo, siempre probando lo que otros hicieron más tentativamente, tratar de usar eso, llamar a Eno, llamar a Fripp, llamar a este otro y probar a ver qué está pasando. El disco menos arriesgado, en cierto sentido, el disco que más perfecto en la aplicación de una fórmula es Let's Dance, donde que él viene de ser un disco muy artístico, muy sensible, muy interesante, que es Scary Monsters and Super Creeps, que es el que tiene Ashes to Ashes, bueno, y de ahí él dice, bueno, voy a probar otra cosa, o sea, tengo que cambiar. Es como que esa tendencia a siempre cambiar. Y después de haber estado toda la segunda mitad de los 70 haciendo esta música hiper vanguardista, si se quiere, para el contexto del rock, ¿no? Con Low y Heroes, que tienen esos lados B del disco instrumentales, con atmósferas ambient tomadas del trabajo de Eno y de Cluster y de otras bandas. De golpe dice, bueno, no, vamos a terminar con el Bowie vanguardista y vamos a hacer rock de estadio. Ahora, él dice una y otra vez, que me llama, digo, está bien eso de las estrategias que estás planteando, que es como algo polifuncional. A lo que es el momento más planificado, si se quiere, donde dice, bueno, no, voy a hacer esto, y hace eso y nada más. ¿No? Porque uno puede decir, bueno, Young Americans hace soul, pero él deliberadamente hace un soul que suena fingido. Él mismo lo dice, yo quiero hacer un soul plástico, como si lo cantara un robot, ¿no? Sí. O sea, y lo mismo en Station to Station, lo hace toda una cosa súper afectada, el Duque Blanco, que es el personaje que él hace, que es un cantante mega afectado, y él dice, pero eso eso parece fuego, pero en realidad es hielo, dice. Ice masquerading as fire, el hielo con una máscara de fuego, ¿no? Y toda esa nunca es tal cual algo, siempre parece esto, pero en realidad, ¿no? Ahora, esto que lo estás planteando y que parece tan complicado, él dice una y otra vez que lo que le interesa en el fondo es el contenido de la canción, que es lo que él quiere hacer. Pero lo que pasa es que esas son declaraciones que él hace en algún momento. Bueno, déjame leer esta que a mí me gustó mucho. Dice, es probablemente un error confundir las necesidades técnicas de hacer música, confundirlo y el estilo musical con el contenido. El contenido es la prioridad del por qué compongo mi música. Utilizo el estilo musical y los atributos técnicos como un armazón dentro del cual pongo lo que sea que quiero decir en ese momento. Entonces el estilo musical no me inquieta, puedo cambiarlo. Es un medio para un fin. El fin es mi escritura íntima, lo que yo siento. Entonces le preguntan cómo caben las letras en ese esquema, ¿no? Dice, las letras son solo parte de lo que se trata mi música. Son otro color. El vocabulario y las palabras generalmente dejan mucho sin decir. Rara vez explican cómo uno se siente. Al final lo que yo digo es una combinación del estilo musical, de las letras y de la música. Todos esos elementos son los conductores y el contenido sería el pequeño pasajero que se sienta encima de ellos. ¿Tenés la fecha de eso? Es del 2002. Bueno. Ese es el Bowie que de algún modo aterriza después de toda una carrera se ríe, eso. Hace toda esa técnica y se ríe, digamos. Por supuesto. El contenido sería un pasajero que pero no hay que creerle. O sea, sí hay que creerle, pero esa es la verdad de ese Bowie. ¿Ah? O sea,
porque si no, en última instancia, uno podría pensar que lo que está planteando es una vuelta retorcida sobre el concepto de honestidad en arte. Él, por más que cambie, siempre es el mismo, ¿no? Y los cambios son accesorios y siempre hay un contenido de fondo que es incambiable, que es lo que él quiere hacer. Pero eso no se sostiene porque siempre está sujeto a un cambio más. Lo que pasa es que, claro, eso lo dijo cerca del final, ¿no? 2002. 2002. Claro, luego de eso, él está grabando Hidden y Reality, luego se pasa casi 10 años en silencio y vuelve con Next Day y Blackstar, que son ya un planteo completamente distinto. Incluso son él, después de haber negado que nunca más iba a ser personajes ni nada de eso, en Blackstar tenés el personaje del Ojos de Botón. Sí, el Ojo de Botón, ¿no? sí. Que de algún modo une esos dos temas que tienen video, que son Blackstar y Lazarus. Entonces, de algún modo ya se está desdiciendo de cosas que había marcado claramente. Igual, por supuesto, ese es el Bowie sabio, muy inteligente, digamos. ¿no? Muy inteligente, muy claro para contestar cosas Totalmente. que no suelen serlo los músicos, todos los que uno lee, digamos, no suelen ser tan claros, concisos. La periodización, aparte considerarse un escritor, digo, ¿no? La escritura íntima. La periodización más en boga inventa el término de que ese es el Bowie neoclásico, digamos, es el Bowie viejo. O sea, bueno, es de otras cosas cuando le preguntan por el tema pop y del tema de este tema es el de toda la vida, ¿no? Del arte, ¿no? ¿Cómo no cree que a los oyentes actualmente en la música pop se les subestima? Y él dice, sí, creo que generalmente se los toma en el nivel más bajo a los oyentes, ¿no? A los espectadores. Y creo que la responsabilidad del artista es componer a su propio nivel de comprensión para luego presumir que existe una audiencia para lo que oye. Hay una cosa muy clara que siempre hizo, esto sí es una especie de constante, o sea, y es, vos podés tener canciones súper sencillas, musical, armónica, incluso a nivel de texturas, de instrumentación, de lo que vos quieras, pero Bowie siempre sobre esa base hiper pop, si se quiere, las letras eran extremadamente retorcidas. Sí. Un detalle con las letras, perdón que te interrumpa, sí. Lo que a mí me llama la atención es que comienzan siendo muy claras, como con los pensamientos, una narrativa, un personaje, y muy claro, y como en la mitad se convierte en algo súper hermético, no se sabe quién está hablando, de qué se está hablando. Siempre fue hermético y hasta te diría que fue hermético de distintas maneras. Por ejemplo, en el disco del año 71, Hunky Dory, hay un tema que se llama Quicksand. Arenas movedizas, ¿no? El estribillo es I'm sinking in the quicksand of my thoughts. Me estoy hundiendo en las arenas movedizas de mi pensamiento. Y ahí dice, no confíes en vos mismo, ¿ah? O sea, como negar el yo, o sea, eso viene con la muerte. Dice justamente como que la muerte es lo que congela la idea de ser alguien. La definición. Claro, y eso está sacado de Mallarmé y la tumba de Edgar Allan Poe, ya que hablaba del simbolismo francés. O sea, es una letra filosófica, si se quiere, extremadamente compleja, puesta en uno de sus discos más pop, que es Hunky Dory. ¿Ah? Y en una canción que más allá de ciertas peculiaridades armónicas que Bowie siempre tuvo, como por ejemplo en Life on Mars, es muy interesante ver a Rick Wakeman, el tecladista de Yes, y que toca el piano en esa canción, desmenuzar los cambios de acorde que hace, que son todos impredecibles, él dice. Nadie pondría... el otro documental. Ahí está. Nadie pondría este acorde de acá, jamás, pero Bowie sí. Bueno, incluso él dice, después de este acorde, lo lógico sería ir hacia otro, allá. Pero él va para acá, modula este lado. Parte al medio. Exacto. Bueno, si bien siempre tuvo esas peculiaridades, las letras son lo que termina por darle esa atmósfera de rareza. Ahí tenés, por ejemplo, esa de muy temprana. Es una letra virtualmente indescifrable. Pero ese es un nivel, digamos, de complejidad. Un sistema, porque ahí en última instancia uno podría estar pensando que esa cosa hermética es la manera en que el sujeto expresa una realidad compleja interior, que el lenguaje se resiste a formular, bla, bla, bla. Luego, en 2 años después, entre el 73 y el 74, Bowie se pone a leer mucho a Burroughs y descubre, o sea, redescubre o descubre a través de Burroughs los cut-ups. O sea, la idea de tomar un texto, recortar. Entonces, ahí empieza a hacer letras con ese sistema, que donde el azar, o sea, empieza a recortar palabras, a ensamblarlas. Y el disco Diamond Dogs, que fíjate que incluso originalmente quería hacer una adaptación musical al teatro musical tipo Broadway de 1984 de Orwell, que no se terminó de cocinar porque no le dieron permiso, entonces terminó siendo otra cosa y con esas letras totalmente dadaístas, si se quiere. Así que y luego tenés
todavía más adelante, cuando en Low, que es como un disco de una especie de bloqueo en cuanto a las letras, tenés letras mínimas con apenas 5, o sea, si vos listás todas las palabras de Low, serán 200 palabras todo el disco, como mucho. Y agarrás, yo qué sé, Hunky Dory tiene 1000, ¿entendés? O sea, es interesante cómo nunca tampoco tuvo una única filosofía con respecto a las letras, sino que eso también va mutando, y eso lo que hace es simplemente socavar la idea de que hay un Bowie, de que hay un sujeto, que es David Bowie, que es el que expresa esa música. Por eso es muy graciosa esa declaración, casi irónica. Yo lo pienso de esta forma. Él dice, por ejemplo, las primeras canciones de Lou Reed, estamos hablando de los 60, redefinieron el rock. Cuando lo escuché en los años 60 sentí que la literatura moderna comenzaba a ser una fuerza nueva dentro de la música rock. Y me acordé de lo que decía Lou Reed, ¿no? Que él agarró todos los simbolistas y dijo, bueno, este campo es orégano, lo voy a hacer para mí, no sé qué. Y la idea de crearse una personalidad está en Isidoro de Ducas, ¿no? El conde de Lotremont, o sea, generar algo y a su vez generar un autor. Te pregunto, ¿y eso no lo hicieron los Beatles con el Sargento Pepper? Claro, pero de crear un personaje que fuera una banda. Sí, en principio el gesto está ahí, pero el propio Lennon dijo que eso nunca llegó a ninguna parte, ¿no? Que sí, empieza Sgt. Pepper, presenta a Billy Shears, canta Little Help from My Friends y se terminó. Y luego al final lo retoma, pero después viene A Day in the Life y no tiene nada que ver. No tiene nada. Igual sí está claro la idea de hacer un rock dentro del rock, si se quiere, ¿no? No, y Paul McCartney decía como tratar de cambiar todas las variables. Y la última variable que le quedaba era la variable del autor. Claro, lo que pasa es que uno no puede asimilar estrictamente uno no puede decir cuál es el estilo musical de la banda del Sgt. Pepper y en qué se diferencia de lo de los Beatles. En cambio, en David Bowie uno puede ver en cuál es el estilo musical que toca Ziggy, ¿no? Y cuál es el que toca el Duque Blanco, y no es lo mismo que lo que tocaba Bowie en el medio. O sea, en todo caso, es la idea, quizás el mismo... También está William de Poor Boys, si vamos al caso de Creedence, que está un poco en el medio. Así que sí, hay como un ímpetu meta o autorreferencial del rock que habla del rock, ¿no? No, y yo creo que también el tema del siglo XIX, los simbolistas, y también del siglo XVIII, no sé por qué, esto no lo sé por qué, pero viste que a fines de los años 60 y aparece Bowie, estaban todos, y desde el Sargento Pepper para acá, se pone de moda el dandismo, el dandismo y las camisas, las camisolas y las chaquetas, digamos, como si fueran del siglo XVIII, en fin, y eso sigue hasta mitad de los 70. Sí, son estéticas. El glam y el dandismo van muy de la mano. Una vez más, basta con ver Velvet Goldmine. O sea, la conclusión de un poco de todo esto que hemos venido diciendo fue: vean Velvet Goldmine, que es una excelente puesta en ficción de lo que hizo Bowie hasta ahí, ¿no? Luego cambia por completo el Bowie para mí hay como dos grandes momentos en los 70. Aunque en Velvet Goldmine hace ficción sobre las ficciones que hacía Bowie, sí, ¿no? O es sea, que originalmente iba a ser no sé qué, no sé cuándo. Originalmente iba a ser música de Bowie pero Bowie se negó. Se retiró del proyecto. Entonces la cosa quedó medio, pero claramente está hablando de Bowie. Sí. Pero más allá de eso, ese es un momento. Ese es el momento del glam y la creación de Ziggy Stardust y la vida de Ziggy Stardust, el ascenso y caída, es un momento específico de los 70 que es fundamental. Otro gran momento es cuando los discos los que se llama la trilogía de Berlín, que en realidad en Berlín está grabado uno solo, pero no importa, se llaman así. Ese es otro gran momento donde Bowie alcanza como una excelencia, pero hay que olvidarse de que Bowie es un músico, es otra cosa, ¿no? Sí, es una suma de todas las artes. Él quería tratar de hacer una especie de ópera rock, pero siempre estuvo lo conceptual. Lo importante en sí no era solo esa música que estaba haciendo, eso podía sonar falso incluso. Pregunta, ¿y puede ser que así como Andy Warhol en los 60 era, digamos, para la pintura, para todo, para el arte, él no quiso hacer algo así como el Andy Warhol de la música, o el David Lynch del cine? Posiblemente, pero incluso por eso digo que al hacer eso él trasciende, sin duda, el rock, eso no cabe duda, por todos los estilos que están en juego, y basta con escuchar Blackstar, ¿no? Pero trasciende la noción de músico, o sea, ¿no? La música es una parte más, o sea, hace poco leí una polémica de Facebook, un tipo muy imbécil dijo algo así como, pero Bowie no sé quién es mejor que Bowie porque no le hacía falta disfrazarse para llamar la atención. Eso es una burrada, porque justamente el punto es que
en la época de Ziggy especialmente, ese disfraz, entre comillas, es parte de la propuesta, porque lo que estás viendo es un espectáculo teatral en última instancia. Exacto. Entonces, no entender eso ya es problemático. Sí, es una puesta en escena. La música es una parte de eso, es una puesta en escena. Y la idea de él era que la puesta en escena no concluía solo en el escenario. No, porque luego lo entrevistaban. Concluía, no, seguro. Lo cual hacía que llevara la ficción a niveles más altos, si se quiere. El relato que él mismo hace después es, bueno, el personaje casi me come, y tuve que matarlo. Exacto, exacto. Ramiro Sánchez, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Gracias por invitarme. Y gracias por ayudarnos a comenzar esta semana, que reitero va a estar dedicada a David Bowie. Vamos a tratar de ver algunas puntas más de todas estas que abrió Ramiro, pero en realidad no sé si lo vamos a lograr, porque hay muchísimas puntas desde el punto de vista, bueno, de cinematográfico, desde el punto de vista, bueno, no hablamos de como actor de teatro, que el fue el hombre elefante, no hablamos, en fin. Nada, seguiremos hablando mañana con Gabriel Peveroni, vamos a recibirlo para hablar de Los ojos de una ciudad china, y también vamos a hablar con Luis Fernando Iglesias sobre 2 series de la BBC, Life on Mars y Ash to Ash, que están vinculadas a las mejores canciones o a las grandes canciones de Bowie.